Bueno, aquí andamos saludándole con mucho gusto, su servidor Javier Solórzano. Estamos en Sitio Abierto, Radio Congreso en vivo entre las 10:30 de la mañana y 11:30 de la mañana. Queremos agradecer, muy rápidamente lo voy a hacer, pero no puedo dejar de hacerlo. Estamos agradeciendo a Tijuana, Baja California, en Fusión, a Ciudad Juárez en órbita, a las estaciones de radio que nos siguen, también la FQ en Cananea, Sonora, La Poderosa allá en Ciudad Acuña, Coahuila, Radio Azul, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, La Popular en Cacahuatán. Esto es en Chiapas, en Comitán, Chiapas, estamos en Radio Imer, saludos a Imer, estamos en Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas, y en Yucatán FM, en Mérida, Yucatán. Bueno, muchas gracias que nos siguen en diferentes horarios. Nosotros aquí estamos en vivo y le agradecemos en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández, en el resumen informativo Eli Robles y el operador Sergio Vargas. Bueno, hoy el tema, los temas son, como lo sabe, lo que está pasando, ¿no? Hablamos de lo que está pasando, pero particularmente nos vamos a meter hoy en el futuro de los partidos en tiempos de alianza. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se hacen chiquitos, grandotes, desaparecen o más bien se acomodan porque les conviene? Y entonces así no pierden su vigencia, diría yo. Entonces vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar de la reforma electoral que ya se presentó formalmente, sin cambiarle una coma. Supongo que forma parte de una estrategia para ver qué pasa en el segundo tiempo del partido, para hablar en términos mundialistas. Y si le parece, nos vamos directamente con Eli para que nos presente qué es lo último que ha sucedido, para que usted esté al tanto en este día jueves, que es jueves de noviembre, jueves 24 de noviembre. Sale, adelante, Eli, ¿cómo has estado? Así es, Javier, buenos días al auditorio. Vamos con lo más importante en las últimas horas. Sitio Abierto. No habrá cumbre de la Alianza del Pacífico en México, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a los mandatarios de Colombia y Ecuador, Gustavo Petro y Guillermo Lasso. La agenda económica privará en los encuentros. Sitio Abierto. Determina Tribunal Electoral que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, incurrió en violencia política de género contra diputadas federales del PRI. En la transmisión de su programa Martes del Jaguar, deberá ofrecer disculpas. Sitio Abierto. Renuncia Javier Trujillo como titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en medio de presiones del Ejecutivo Federal para hacer excepciones sanitarias por el plan antiinflacionario. Sitio Abierto. Define hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la situación jurídica de la prisión preventiva oficiosa. Sitio Abierto. Inflación a la baja, según el INEGI, se ubicó en 8.14% en la primera quincena de noviembre. A debate. Bueno, da la impresión que la Corte, el tema de la prisión, lo va a generar caso por caso, ¿no? Bueno, primero déjenme saludarles, ¿no? Pues presentarles. Muchas gracias al senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Plural, integrante de las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social, Ciencia y Tecnología, Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Hacienda y Crédito Público, entre otras. ¿Cómo está, senador? Es un gusto. ¿Cómo igual, te ha ido? Bien, muy contento, Javier, de estar aquí en tu programa. Muchas felicidades en estas instalaciones que no conocía del Senado. Y eso que están 3 pisos abajo de donde estás. Sí, nunca había bajado a estos niveles. Oye, sigue siendo el PAN, ¿verdad? Sigo siendo el PAN. Perteneciendo al Grupo Plural. Pero tomé la decisión de salirme del grupo parlamentario del PAN para formar un grupo plural. Uh-huh. En la búsqueda, Javier, de una nueva interlocución. Yo creo que en México, en el Senado, está muy polarizado y ya parecíamos disco rayado. Sí. Y hacía falta como una tercera voz que permitiera discutir por los méritos, los temas, y no tanto por las identificaciones partidistas, que es de donde ya está muy preconcebido el discurso. Yo ya sé qué va a decir cada quien, depende del partido, de la bancada en la que esté. Y esto no está ayudando a México, la verdad. Creo que nos hace falta. Tengo una teoría de que hay que rescatar al centro político, el centro que identifica las cosas buenas de lo social, pero también las cosas buenas de la democracia, de las libertades. Esta búsqueda que lo veo como problema mundial, del mundo mundial, de la polarización y que da lugar a los populismos. Por eso tomé esta decisión, una decisión de respetar al PAN. No quiero golpear al PAN, no quiero renunciar al PAN,
pero también quiero decir que hace falta cambiar el tono y el tema. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el PAN, senador? No, pues ya no me acuerdo. Del 95 a la fecha. Eso es. Un rato. Ya estamos. Bueno, también con nosotros el senador Nabor Alberto Rojas Mancera, de Morena, secretario de la Comisión de Marina, integrante de las comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Gobernación, Educación y Justicia. ¿Cómo estás, senador? Es un gusto. Muy bien, ¿Cómo muy te ha ido? Pues mira, muy contento de estar con dos personajes, y lo digo así, con todas sus letras, uno de la política. Alguna vez me lo encontré en el sanitario y le dije, yo lo admiro mucho, aunque somos de ideologías diferentes. Sí. Y a ti, que pues siempre, la verdad es que los que nos gusta mucho escuchar, yo alguna vez estuve en el radio, yo estuve en un programa de radio durante 7 años. ¿En dónde? ¿En Hidalgo? En Hidalgo daba noticias y análisis político. ¿En dónde? En Radio y Televisión Hidalgo, que por cierto… La estación del, sí, del gobierno. Que hubo un error gravísimo. A ver. Por una firmita que no se hizo, el día 29 nos quitan 6 estaciones de radio en Hidalgo. Es una situación lamentable lo que estamos viviendo. Oye, déjame decirte algo, ¿no? Gravísimo. Tengo la impresión de que los medios de comunicación estatales a los cuales he pertenecido directo o indirectamente mucho tiempo andan en otro mundo, ¿eh? Sí. Porque ¿cómo se les puede pasar esto? Ya hay varias estaciones que están igual, ¿eh? Pues mira, allí el tema fue que designaron como director general de Radio y Televisión una persona que no sabía el tema, sí. Una persona muy soberbia que no conocía. Y pese que nada más era una firma para ratificar. Sí, para ratificar. ¿Y qué, las pierde? Las pierde. Entonces el 29 nos quedamos sin radio. Oye, ¿y las licitan o qué va a pasar? Mira, ahora? Se tiene que volver a hacer un proceso de licitación el próximo año, pero mientras nos vamos a quedar sin radio. Y tú sabes que el radio llega a la Huasteca. Oye, pero ¿y va a estar dando qué? ¿Se queda sin sonido? Se ¿qué? Va a hacer a través del internet. Se van a hacer algunas situaciones. Cosas, El gobernador está implementando algo con algunos especialistas en redes sociales. Pues qué pena, ¿eh? Pero es una pena. Es una pena. Estuvimos algunos años ahí y por eso nos duele mucho lo que está pasando allá en esta. Bueno, a ver, lo importante es, digamos, este futuro de los partidos que creo que es del mundo mundial, ¿no? También volveríamos a decir, es un problema. Pero a ver, ¿qué les parece si echamos a andar la conversación más allá de ello, que directa o indirectamente tiene que ver? Viene la marcha del domingo, y es una marcha que no nos hagamos, está en el imaginario colectivo. Pienso que como la del 13, también estaba en el imaginario colectivo. A ver, echemos a andar esto cuando voy a dar algunos elementos y ustedes me dirán sí o no. Adelante. El presidente tiene su derecho a hacerlo. Es un acto político que desde el gobierno hay derecho a hacerlo. Es una movilización propia de un gobierno que se ha manejado de esa manera. No, yo no estoy sorprendido directamente, como se han dado las cosas, sí hay algo de mi sorpresa, y sobre todo en función de lo que me parece que tiene que ver un poco con el 13 de noviembre. A ver, pero echemos a andar. Yo eso lo pongo en la mesa si les parece para discutirlo. A ver, empecemos, Gustavo. Yo estoy, como te decía, preocupado por el desgaste de la política, de los políticos, la crisis de representación, la crisis de los partidos y la formación ya de narrativas polarizantes. Y lo que estamos viendo es una narrativa polarizante. No está bueno esto, Javier, no está suave. A mí me preocupa el México de la tolerancia, el México de la pluralidad, de la inclusión. Y estamos como jugando vencidas, como si tratáramos de descalificar al otro. Y no, pues todos tienen razón. La marcha del próximo día 27 tiene todo la legalidad para hacerse como la tuvo la del día 13. Y nosotros éramos de los organizadores y déjame decirte que fuimos los primeros sorprendidos, porque un día antes decíamos, ¿y cuántos crees que vayan a venir? Estábamos en la incertidumbre total, fuimos desbordados por la respuesta muy auténtica, muy fresca, muy espontánea de la ciudadanía que quiso salir a la calle a defender algo que creía en peligro, ¿no? A mí me preocupa eso, Javier, me preocupa, te soy sincero, lo que va a pasar el domingo lo hemos vivido en México ya pues desde antes, ¿no? En tiempos de López Portillo y todo, había marchas de apoyo a un gobierno, se pueden dar con toda la legalidad, ¿no? Pero no se puede descalificar las marchas que tratan de expresar una preocupación, una intención de cerrar filas y que ya funcionó, ya logró, ¿sabes qué? Logró, pues,
que cerraran filas PAN, PRI, PRD, porque estaban un poquito desacomodados, ni se hablaban ya las dirigencias, y pues ya se sepultó la reforma electoral en la Cámara de Diputados, que se va a presentar, pero ya está, hasta el presidente hoy en la mañana dice que eso no va a pasar, ¿no? Usted lo de plan B, ¿no? Y lo otro que pasó es que también revivió la alianza electoral para la ciudad, para el Estado de México y para Coahuila. Eso también fue un logro, un subproducto de la marcha, porque lo permitió el reencuentro de los partidos políticos a nivel nacional que estaban un poco desacoplados. Sí. ¿Cómo la ves, senador Nabor? ¿Cómo la ves? Lo que comentaste es muy cierto. Yo agregaría un tema, que fue una respuesta justamente del presidente ante la marcha. Sí. Es decir, finalmente la marcha del 13 sí fue una marcha contundente, que sí hubo movilización de delegaciones políticas, del acarreo, etcétera, pero fue una marcha que no se esperaba el resultado, y creo que eso fue lo que impactó de alguna manera al presidente. Sí. Y hoy dice, bueno, ahora sí que vamos a ver quién lleva más gente, que es lo que decía el senador. Un tema de fuercitas que tampoco, desde mi perspectiva, aunque soy de Morena, lo veo saludable en este momento para el país. Sí. Sin embargo, bueno, es legítimo. Aquí lo que yo quisiera que vayamos viendo es el tema, y creo que también eso nos íbamos dirigiendo, el tema de las alianzas. Sí. Yo voy mucho, me remito a Max Weber, por ejemplo, hablaba mucho que la ideología tiene muy que ver mucho con la identidad, y la identidad son los rasgos particulares de grupos o de personas, y la ideología va mucho encaminada a ese tema, a las ideas que confluyen en un pensamiento. Hoy no hay ideologías como tal en la lucha que estamos confrontando. Si nos vamos al siglo XIX, XVIII, podemos hablar que sí hay entre conservadores y liberales, pero hoy, quiero decirlo, y lo digo como estudiante de la ciencia política, hoy esta alianza PAN-PRI-PRD nos ha beneficiado a nosotros como Morena. Y lo digo en términos cuantitativos porque pues en el 18 no teníamos prácticamente gobernaturas, hoy tenemos 22. Sí. ¿Qué quiere decir? Que no ha funcionado esa alianza. La misma gente abajo, la que trabaja, los panistas, que antes fustigaban a los priistas por corruptos, por rateros, por lo que y ahora dicen, estoy unido y tengo que apoyar a los priistas, y los perredistas que fueron perseguidos por los priistas, que muchos fueron asesinados por los priistas, por ejemplo en mi estado, y tenían que hacer alianzas con el PRI, entonces dicen, ¿cómo? Yo creo que esa alianza y esas alianzas electorales, que no ideológicas, porque repito, no está por encima, a Morena nos ha beneficiado. Hoy, en vez de decir, qué bueno que se alió de nuevo Alito con el PRI, con el PAN, en vez de preocuparnos, nos alienta, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la marcha, bueno, creo que va a ser una marcha impresionante también, porque hay gente que evidentemente el presidente trae pues una aceptación de 60%, va a venir mucha gente, y sin embargo yo también quiero decir que desde mi perspectiva el medir fuerzas en este momento político no es conveniente, pero ni tampoco para ellos, es decir, la marcha del 13 tampoco era muy necesaria, aunque creo que les resultó bien, y vino como una respuesta a las encuestas que el mismo INE hizo, en donde las encuestas de la mayor parte de la población aprueban la reforma electoral. Yo les quisiera decir, senador, con todo gusto, y hace poco tuve un debate con una persona del PRI, que tampoco muchos de los que estamos en Morena aprobamos del todo la reforma enviada por el presidente. Es decir, y yo lo digo públicamente y lo digo aquí, yo no, si estamos hablando de quitar la representación proporcional, entonces ¿por qué hacemos una lista de representación? Yo, por ejemplo, en eso no estoy de acuerdo. Yo en lo que sí estoy de acuerdo es en adelgazar y eficientar los órganos electorales. Por ejemplo, en mi estado se gastan 400 millones de pesos en los organismos electorales locales, en los soples, y no tenemos elecciones cada año. Entonces, y a nivel federal es 11 mil millones de pesos lo que se gasta cada año de gasto ordinario. Tendríamos que analizar, y yo convocaría a todas las fuerzas políticas a no desacreditar del todo la reforma, sentarnos a analizar, pero si ya de antemano se está diciendo no va a pasar por revanchismo político, para medir fuerzas, creo que es un error también. A ver, ¿qué lectura tiene ese senador Gustavo de la reforma electoral? Porque, a ver, estamos en un terreno en donde se insiste que se está cambiando el INE y que la forma en que se instrumentaría
la reforma electoral le quitaría al INE su autonomía por la forma en que se desarrollarían elecciones de consejeros y también elecciones en términos de diputados y senadores, ¿no? Porque entraríamos en que los pluris desaparecen, pero no desaparecen los pluris. Una forma elegante de desaparecer una institución es cambiarle el nombre y desaparecerla y crear una igual, pero con nuevos consejeros, ¿verdad? Sí. Es una forma muy elegante de decir, no, el INE no desaparece, cambia de nombre. No, sí desaparece su autonomía. Por eso cuando dicen el INE no se toca su autonomía. Y esta propuesta del cambio del nombramiento de los consejeros, no solo de los 4 que ya se van, sino de los 7 que se quedan, quitarlos, ¿sí? Y proponer un método. Cuales algunos de ellos también fueron propuestos. Claro, por este gobierno, exacto, pero es quitarlos todos, o sea, es baraja nueva. Y esta baraja nueva tendría por estadísticas 66% más de orbitar en la cercanía del círculo del presidente y de Morena. ¿Por qué? Porque serían 7 consejeros más los ministros del Tribunal Electoral, que serían electos por métodos directos propuestos, 20 por la Cámara de Diputados, que controla a Morena, 20 por el presidente de la República, que controla a Morena, y 20 por el Poder Judicial, que le gusta a Morena. Entonces, ahí tendrías ya un semillero de propuestas que estarían muy sesgados hacia este perfil, y luego lo llevarías al voto popular, ¿verdad? ¿Qué sería? Tú tratas de ahorrar dinero y presupuesto y convocas a una elección nacional que no viene al caso, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Triste, porque no creo que venga al caso, pero tienes que preguntarte, Javier, ¿por qué una reforma electoral ahorita? ¿Por qué ahorita? Las reformas electorales, que son demasiadas en México, es un desgaste que hemos tenido, siempre se dan después de una elección federal y a solicitud de la oposición. Ahorita es antes o ya ha empezado un proceso de sucesión presidencial, México, porque ya, no, el nacional ya empezó, sí, tienes a todos haciendo campaña, no nos hagamos. Cuando ya empezó y promovida desde el gobierno, eso es lo que es atípico. Entonces tienes que preguntarte por qué. Yo tengo la impresión, Javier, de que en junio del 2021 el presidente tomó una decisión de bajar la cortina de su gobierno y decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer nada nuevo, nomás voy a terminar Dos Bocas, el Tren Maya, mis programas sociales, pero todo el aparato, toda mi estrategia, todas las mañaneras va a ser para el proyecto de el relevo de este gobierno, la sucesión del 2024. Desde entonces destapa primero muchos nombres, después ya se van decantando en 3 nombres de preferencias dentro del presidente y su órbita, que son Claudia, Adán Augusto y Marcelo, y ya empiezan a recorrer el país, a hacer campaña demasiado anticipado. Creo que esto tiene un costo, nos divide más, nos distrae. Cuando los tiempos tradicionales de la política en México decían que era después del 5º informe, cuando ya empezaba un poco la cabella, no, aquí fue 2 años antes, ¿no? Entonces, creo que es en esa lógica donde se inscribe esta iniciativa del presidente, y que tiene 4 componentes: la reforma constitucional, el plan B, que son las reformas legales, el presupuesto del INE y los nombramientos de los 4 consejeros. Sí, a ver, déjame plantearte algo, Gustavo. Los dos hemos visto cada quien a su manera, en los últimos, ¿qué será? 20 años, en línea directa a la política. Esto que dices de que el presidente echa a andar una sucesión, que se habla de la sucesión adelantada, digamos, una cosa es que venga del presidente y otra cosa es que los propios candidatos se muevan. Sí, como Fox. En eso pensaba. Sí. Y también pensaba en Peña Nieto, que si recuerdan bien, Peña Nieto campaña desde gobernador del Estado de México. Y la hacía en Televisa. Y de repente en Televisa entraba como un anuncio y no sabían si era continuidad del noticiero. O era anuncio. Claro. A ver, ¿no tiene también una cierta lógica en donde quienes aspiran a ser presidente tienen que adelantarse demasiado para que los conozcan, para que se muevan? A ver, esta parte, ¿cómo la ves? Con experiencia mexicana. Sí, hagan lo que quieran, pero que sean reglas parejas. Exactamente. O sea, eso es lo único, que no
tengas unos mayor plataforma de promoción que otros. Eso es lo que lo vuelve inequitativo, ¿verdad? Entonces, no me importan los tiempos, lo que me importa son las condiciones de que sean equitativas. ¿Cómo la ves, senador, todo esto, entrando en terrenos de lo que menciona de consejeros, entrando en el terreno del tribunal? Y también hay algo que sí se plantea mucho, que tiene que ver con que, de alguna otra manera, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, el presidente ya puso sus cartas, ¿no? Que luego haya dicho el presidente que no le gustaron o sí le gustaron, bueno, es otra cosa. Ya tiene a gente en el INE, ya va para el tribunal. Y ellos son los que van a determinar listas, junto con el propio gobierno, junto con el propio presidente, ¿no? A ver, lo pongo en la mesa porque este ha sido, creo que, de los grandes temas de debate. Mira, yo creo y estoy muy convencido de que la forma de hacer gobierno se ha cambiado, A partir de la forma de hacer gobierno, de hacer política, sí ha cambiado. Uh-huh. En 2018 yo creo que hubo un cambio de régimen, y al hablar de un cambio de régimen hablamos de un cambio de instituciones burocráticas, institucionales, pero también la forma de hacer política. Yo creo que el senador Madero va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Yo como oposición siempre viví el tema de los institutos locales electorales a favor del PRI, que era el que gobernaba en mi estado, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Oye, y más en Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, imagínate. Entonces ahí quien ponía a los consejeros electorales pues era el gobernador. Entonces la oposición nunca íbamos a tener posibilidad de ganar, aunque demostráramos, y aunque ganáramos en las urnas, pues nos echaban abajo las elecciones. Hoy la forma de elegir a los consejeros electorales es de la misma forma, es decir, se dividen de acuerdo a la cuestión electoral, paritariamente, los consejeros electorales. Lo que está proponiendo el presidente del todo no está mal, aunque tiene el sesgo que dice el senador Madero en cuanto a la designación. Pero, por ejemplo, en el caso de los magistrados electorales, el 98% de los resolutivos que se dan en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo pasan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya hurgando a nivel nacional es la misma mecánica en todos los estados. Lo que se quiere es, yo lo quiero ver desde ese punto de vista, es eficientar mucho al órgano electoral, ¿no? Creo que hemos visto y lo hemos vivido nosotros con embestidas, te voy a poner les voy a poner un ejemplo. Cuando acuérdense de aquella campaña que hizo Félix Salgado Macedonio y el que fue candidato por Michoacán, que los bajaron de la contienda electoral por 17,000 pesos. Bueno, Carolina Vigiano en mi estado hizo lo mismo. Tanto el PRD como el PAN no declararon gastos de precampaña y no actuaron de la misma forma. Entonces quiere decir que no están actuando de manera imparcial los órganos electorales. Es muy frecuente los ataques que tenemos nosotros. Yo tengo como cerca de 20, ¿cómo se dice?, acusaciones del INE por actuar en tiempos que no estoy en tiempos de trabajo, por apoyar la campaña de Julio Menchaca. Pero, por ejemplo, a los del PRI nunca se les hizo lo mismo, a los del PAN nunca lo mismo, a los del PRD nunca lo mismo. Es decir, ha habido un sesgo totalmente del presidente del Instituto Nacional Electoral. Es muy abierto, ¿no? Yo creo que necesitamos ir a consejeros realmente ciudadanos, que puedan de alguna manera garantizar elecciones más objetivas, que le den certeza a la población. Yo creo que por eso yo digo, si analizáramos bien la reforma y nos pusiéramos a nos sentáramos más bien y analizáramos, hay unas cosas muy rescatables. Yo sí creo que en el INE hay un despilfarro, hay gastos onerosos. El hecho de que le hayan dado su bono de boda al consejero presidente, o los gastos que tienen de representación, de representación, gastos médicos mayores, coches, que hoy no tenemos ni los diputados ni los senadores, creo que tenemos que ir ajustándolo, ¿no? Yo creo que no se atenta contra la autonomía del instituto, desde mi perspectiva, si lo hiciéramos de una manera consensuada con todos los partidos políticos. A ver, ¿va por ahí? No, yo digo, creo que nos podemos meter en esta y cómo mejorar y eficientar tanto al Tribunal Electoral como al propio INE, pero esto es distracción, Los problemas de México y de los mexicanos están en otro lado. Son de la inseguridad y son de la pobreza, son de la salud y son de la educación, y esos no están en la discusión.
No está en la agenda todo directa, esto, no está. y tú ve el tiempo del presidente, el tiempo de los partidos, el tiempo del Senado, nos traen distraídos. Y el país no está avanzando, Javier. O sea, este es un error, es un espejismo. Sí. Estos son chuletas que le mandan a los perros para que se peleen, pero la verdad es que lo que está distrayéndonos es que el país se nos está yendo de las manos. El mundo está avanzando. México podría estar ahorita despegando con todas las broncas que trae China, de atrayendo todas estas inversiones. No las estamos aprovechando. Y nos estamos peleando por nimiedades. Y el tema no es cómo llegar al poder, sino cómo funciona el poder. Y en México no nos hemos atrevido a modificar, ni Fox se atrevió, ni tampoco se atrevió Calderón, ni Peña Nieto, ni el propio presidente. El poder funciona más o menos igual o peor, porque ahora está concentrado en una persona. Está peor. Antes habíamos avanzado un poco en construcción de pesos, contrapesos, instituciones. Ahora todas esas se están debilitando. Fíjate, ahorita estaba pensando cuando hicimos la reforma para que los nombramientos de los consejeros del comité que va a designar que va a analizar los perfiles de las personas que pueden ser consejeros, pues se iba a hacer de la Corte, de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ahorita tienes una Comisión Nacional de los Derechos cooptada. Entonces dices, qué triste, porque ya estos contrapesos no los tienes, y una comisión que no está cumpliendo su labor. Ahorita estamos hablando de los periodistas asesinados en México, el mayor número de la historia, 17, y la comisión calladita y echándole al INE las broncas. Es distraernos, hombre. Por 1953. Y una bronca de 1953 sí, es una sobrando. Mega estupidez lo que está pasando. Y estamos en este programa también cayendo en el tema. Sí. El tema no está ahí. El tema es que el mundo se está moviendo, la gente se está muriendo, los problemas de la gente no se están resolviendo, y los políticos y el sistema estamos discutiendo una narrativa que no nos permite enfocarnos y encontrarnos, porque yo estoy seguro que tenemos las mismas ánimos de salir adelante como país y sacar de la pobreza a toda esta gente, y que los programas sociales del presidente tengan mejores resultados de los que están teniendo, porque el recurso sí está, pero no podemos todavía, porque le falta un entramado y un acompañamiento que no estamos teniendo, Javier. Esa es mi reflexión, y estoy frustrado por eso, porque no veo para adelante que esto vaya a corregirse. Más bien creo que se va a polarizar todavía más. A ver, sobre esto, creo que el planteamiento es muy claro y además es muy compartible, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, ¿por qué no encontrar, te preguntaría, senador, formas de... Porque algo que en el fondo está es quiénes instrumentan, quiénes desarrollan estos procesos para combatir la pobreza, para etcétera, se desarrollan a través de un proceso electoral, de algo que es democracia, ¿no? Entonces tienes que colocar ahí hombres y mujeres que hagan su asunto. Entonces, ¿cómo hacerle para que estos hombres y mujeres que nos gobiernan tengan en su mente verdaderamente objetivos importantes, ¿no? O sea, la gran pregunta es, ¿nos gobernaríamos mejor con una reforma electoral como la que se propone? ¿Podríamos dirigir nuestros objetivos muy claramente a las principales demandas? ¿Estarían evaluados sistemáticamente los gobernantes? Porque luego también hay cargadas, no solamente en marchas, todos lo sabemos, hay cargadas cotidianas, los congresos, los gobernadores, como tú decías ahorita, ¿no? O sea, acabamos viendo lo que pasó en la pasada elección de Hidalgo, como que uno dice, ¿qué necesidad había, no? Pero el asunto es la gobernabilidad, en el fondo, porque eso es lo que nos lleva, Gustavo, no sé si lo compartan, a que se ataquen los principales problemas, con diagnósticos precisos. Algo que se le critica a este gobierno es que recorrió el país mucho tiempo, pero muchas cosas respecto a sus problemas centrales no se han acabado por entender o por atacar, ¿no? Mira, yo estoy convencido también de que el presidente sí conoce al país, lo conoce de eso completamente, no hay duda. Pero también yo creo que el presidente sí quiere a su país, o sea, es un mexicano que quiere a su país, ¿no? Las políticas que ha implementado son para, de alguna manera, solventar un poco la brecha que existe entre los que tienen mucho, que son los pocos, y los que no tienen, prácticamente. Aquí yo quisiera comentar que,
Finalmente, el presidente está poniendo la agenda todos los días, ¿eh? Y también, con respecto a lo que decía el senador, se está cayendo la oposición justamente en esa agenda. Claro. Y la oposición tampoco está proponiendo cosas claras con respecto a lo que nos está sucediendo como país. Yo creo que, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo y la propia OCDE, somos la economía número 15, y con los proyectos que tiene el presidente, particularmente el tren transísmico, que le ven mucho futuro, y el tren Maya incluso, están hablando de que en 10 años pudiera ser la economía número 7 del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, incluso el mismo BID, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que hacer énfasis en políticas de gobernanza regional, y tienen que ver mucho los gobernantes, los gobernadores, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de mi gobernador en Hidalgo. Somos el 5º estado más pobre, de acuerdo a la Coneval, y hoy llega nuestro gobernador con una situación de corrupción tremenda, y tiene que estar limpiando la casa, y mientras está limpiando la casa, pues tiene que ver otros temas que tienen que ver con carreteras, con salud, con educación, con agua. Ayer nada menos hubo pues un anuncio de que por primera vez en Hidalgo se detuvo a funcionarios públicos que se les demostró que habían caído en corrupción. Pudiera parecer una situación que pasara desapercibida. No, yo creo que es un paso adelante en lo que estamos viviendo como país en este nuevo contexto de, vuelvo a repetir, de un nuevo régimen, ¿no? Sin embargo, lo que decía el senador con respecto a que la reforma electoral no pudiera ser tan importante en estos momentos, yo creo que sí. Yo creo que necesitamos darle más certeza a la política, darle más certeza a los nuevos funcionarios, a los nuevos representantes populares. Yo creo que cuando yo estuve en campaña, senador, una de las peticiones que me hacía mucha gente es que quitáramos la representación proporcional. O sea, yo tocaba la puerta y cuando salía la gente decía, pero quiten la representación proporcional. Estuve en un programa hace unos 2 días con el que fue coordinador de campaña de Carolina, que estuvo contigo hace 2 días. ¿Sí? Y yo le decía, oye, es que no se vale. Carolina Vijano, por ejemplo, es diputada plurinominal, el esposo es plurinominal, su hijo es plurinominal, tú eres plurinominal, que era su secretario. Yo creo que eso ya no puede ser. Tenemos que decirle a la gente que tenemos que actuar de manera objetiva, de manera honesta. Si va a haber representación proporcional, que no estoy de acuerdo, yo decía que no estoy de acuerdo y que tampoco estoy de acuerdo con la lista que está proponiendo en la nueva reforma el presidente, bueno, pero entonces hagámoslo claro. Tenemos que ir con más claridad y que también los órganos electorales nos den más certeza. No es posible que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, hable de manera despectiva de indígenas de Guanajuato, de manera pues muy discriminadora, de manera clasista, que se dirija así a gente de Guanajuato por su condición social. Entonces, yo creo que sí necesitamos avanzar también a la par de los problemas sociales, que para mí el problema más importante es la educación. Yo creo que de ahí viene todo. La inseguridad. Senador, ahí traemos un lío mayúsculo en la educación. O sea, simplemente quitar las escuelas de tiempo completo cuando le resolvías el problema a los niños y a las familias. Se tiene que revisar. Y a las familias, totalmente. A los papás y a los mamás. Estoy de acuerdo con A ver, hicimos, a lo mejor recordarán ustedes, que al principio fue muy controvertido, pero al final tengo la impresión de que se organizó bien un parlamento abierto sobre la reforma electoral, ¿no? Se organizó en la Cámara de Diputados. A ver, cosas que yo recuerdo después de 15 mesas en las que pude participar, cosas que recuerdo. No a la vicepresidencia, así como consenso. A lo mejor alguien dijo sí, pero si uno hiciera una votación, de 10, 9 dijeron no. Sí a los soples. A ver, ¿qué hacemos con los organismos estatales? Que al fin y al cabo, recuerdo una anécdota que a lo mejor, desde ahorita que estamos hablando, cuando las elecciones del Estado de México, que ganó Del Mazo y que quedó en segundo lugar Delfina, el Morena pidió que entrara el INE. Y el INE dije, no, si no lo decide el OPLE. Entonces, lo que tenemos que hacer con el OPLE a lo mejor es hacerlo de otra manera. Pero desaparecer los organismos estatales electorales, lo digo como uno de estos temas que van a echar encima. No lo digo peyorativamente, van a discutirse en la Cámara de Diputados porque hoy ya presentaron, ¿no? Ayer presentaron ya la reforma sin cambiarle una coma, pero lo entiendo más como una estrategia que como un ya es definitivo. Adelante, Gustavo. No es una estrategia, es un ya definitivo.
Pero si están poniendo el plan B, ¿no te parece que es? No, por eso, el presidente y Morena ya decidieron, va como va, sin moverle una coma. Sí. Y el PAN, PRI, PRD y MC ya dijeron, no va a pasar. Entonces, este tema no va a transitar. Y vamos a entrar en las otras 3 batallas, que es la batalla presupuestal, las reformas legales, leyes secundarias y el nombramiento de los 4 consejeros que siguen, ¿verdad? Y en eso pues va a estar centrado la batalla. Pero yo insisto, Javier, yo quisiera hacer esta reflexión más amplia, de decir, mira, en serio, es que ya en algún momento tenemos que decirlo. No se trata del presidente Andrés Manuel, no se trata de Peña Nieto, no se trata de Fox, no se trata de Calderón. Se trata de que México, en toda su historia, no ha logrado disminuir la pobreza, no ha logrado combatir la injusticia, la impunidad, la inseguridad. No lo hemos logrado como país. Y este tema, Javier, ese sí es el tema, necesita un planteamiento distinto al que tenemos. El presidente cuando gana con este discurso, pero los resultados no le están ayudando. Al principio decían que un poco por la pandemia. Ya hay países, ahorita que mencionaba el senador, de América Latina que ya están en un nivel mejor que el nivel prepandemia. México todavía estamos abajo en términos económicos de cuando inició la pandemia y que cuando inició este gobierno. Se nos están yendo oportunidades, no podemos desaprovechar esto. Y la inseguridad sigue, los derechos humanos no se están defendiendo bien, la educación, la pandemia les dio un sope, pero de todas maneras el sistema educativo no está avanzando como está avanzando el mundo para una economía del conocimiento, de la información. Hoy el mundo va a estar movido más por el conocimiento, las ideas, la innovación y la tecnología, y nosotros estamos discutiendo otras cosas, Javier, estamos en otro tema. Entonces sí me preocupa que no hagamos una autocrítica nación, es decir, no son los partidos, el país tiene un problema, América Latina tiene un problema como continente porque el mundo se está moviendo y tú volteas a ver a Asia y países que estaban mucho más atrasados que nosotros. Te pongo una Corea del Sur, te pongo Singapur, etcétera. Hoy están muy avanzados y nosotros seguimos rumiando conflictos premodernos ya de una nostalgia, de un latinoamericanismo trasnochado que no está correspondiendo y sobre todo no está resolviendo los problemas de la gente en toda América Latina. Sí. El problema en México es un reflejo de una opción que en América Latina hemos tomado de irnos más por las ideologías que por el reconocimiento de las bases, sí, de tomar políticas públicas basadas en evidencias y que tengan resultados. Hay 196 países en el mundo. ¿Qué países les va bien, Javier? ¿Qué países tienen resuelto el problema de la seguridad? ¿Qué han hecho? ¿Y por qué nosotros no? Y muchos de estos países tienen políticas públicas, un estado de bienestar, que es un poco lo que aspira el presidente, pero lo aspira de una manera incompleta. El estado de bienestar implica una participación no solo de un gobierno preocupado y que destine recursos, sino que le dé a la sociedad un rol, una vigilancia y una supervisión, y al gobierno una transparencia que no está teniendo para que estos recursos rindan frutos. Entonces, creo que tenemos que completar la fórmula porque la estamos dejando un poco a la mitad. Sí. A ver, esta parte, digamos, de repente uno piensa si realmente la reforma electoral, como fuera en los términos en los que fuera, nos da mejores formas de gobernabilidad o nos da mejores formas simplemente de elección, que ese es el asunto, ¿no? O sea, vamos a tener elecciones más justas. El presidente ganó en una elección justa, diría yo. Sí, claro. Hubo irregularidades, en fin. Pero digamos, me parece que nuestros aparatos electorales trabajaron bien. Esa es la impresión que tengo, porque además, en honor a la verdad, quien cuenta los votos somos los ciudadanos, ¿no? Más allá de todas las cosas que pudieran pasar en las casillas, que cada vez creo que hay más control sobre ellas por los propios partidos. Un proceso electoral de cambio,
una reforma electoral como la que está proponiendo, ¿nos da mejores formas de gobernabilidad? Porque de alguna otra manera se ha concentrado el poder otra vez de manera muy, creo que todos lo sabemos, ¿no? No es mucha vuelta, se ha concentrado el poder, ¿no? A ver, Javier, yo le pregunté también al senador, Morena es mayoría. Sí, sí. Y tenemos mayoría en 22 estados. Sí. Así bueno, es. Y bien ganada. Y entonces, si dejáramos el planteamiento como está, ¿no nos convendría más a Morena? En gastos ordinarios, quien gana o quien tiene más prerrogativas es Morena. Bajo la misma situación que estamos viviendo ahorita, ¿quién propondría en los estados a los soples, a los consejeros en los soples? Pues Morena, ¿no? Es decir, no nos daríamos un balazo en el pie, como comúnmente se dice. Sí. Yo creo que hoy lo que está planteando el presidente, repito, tiene un buen espíritu. El que se elijan gentes que no tenga que ver con cuotas partidistas. Porque a nosotros nos podría convenir. Pues en Hidalgo ya ganamos y entonces el OPLE lo va a definir nuestro gobernador con los consejeros de mayoría, porque finalmente ganamos 2-1. Ganamos por más de 650,000 votos contra 300 y cacho mil votos. Entonces, bajo la lógica que se está llevando en todos los OPLEs a nivel nacional, tendríamos la mayor parte de los consejeros de Morena y las mayores prerrogativas para Morena. Entonces, yo creo que el espíritu es bueno de la reforma. Hay que hacer una reforma acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y los nuevos tiempos que estamos viviendo es que la gente elija a quién va a representar, quién los va a representar. Nada más, yo contestándote la pregunta, ¿no? Yo creo que sí tendremos mejor gobernabilidad. Yo creo que sí. Ahora, el tema de lo económico y en el mundo, sí. Recordemos, y lo voy a decir no con cifras mías, México es el que ha manejado mejor la inflación a nivel mundial. Si vemos a Argentina tiene una inflación del 22%. Si lo vemos con Chile, tiene una inflación del 12%. Si lo vemos en países de Europa, incluso el mismo Estados Unidos, tiene una inflación del 11%. Nosotros tenemos una inflación del 8.2%. Y el dólar es una de las monedas más fuertes en este momento. Creo que, y yo también lo preguntaría, cuando hay un estudio muy interesante de la UNAM, que yo empecé, por cierto, en el 83-84, el tema de la narcopolítica se da en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Hay un estudio muy interesante de la UNAM y que creo lo retoma el TEC de Monterrey después, en donde empieza el narco a vincularse para elecciones locales, estatales, federales, diputados, senadores, presidentes de la República. Yo pregunto, ¿vamos a resolver un problema de inseguridad en 3 años, cuando se carcomió todo el tejido social, cuando incluso penetró en la esfera familiar, que es lo más grave? Ya cuando este tema entra en la familia ya es lo más grave, que es lo que tenemos ahorita, ¿no? El tema del huachicol, por ejemplo, en Hidalgo es gravísimo. Somos el estado número 1 de huachicol. Cuautepec, que es un estado, que era un municipio, sueterero, sigue siéndolo, pero la mayor parte de ahí es huachicolero. Y vemos asesinatos todos los días entre familiares. ¿Pero por qué? Porque ya penetró a la esfera familiar. Entonces, eso no se puede solventar de la noche a la mañana. Quizá la estrategia del presidente, como dice el senador, es buena y va lenta, pero creo que estamos sentando bases. No podríamos erradicar de la noche a la mañana algo que tiene 30 y tantos años ya como un desgaste del tejido social. En el tema de la educación, yo estoy de acuerdo contigo. ¿En el tema de la educación? Sí. Las escuelas de tiempo completo no se pueden eliminar. Sí. Se le está de alguna manera segregando al tema de la escuela nuestra, que es un muy buen programa, Yo lo he visto, es un programa muy bueno, porque ahí los mismos padres de familia contratan a la gente para que haga la escuela y no se les queda el presidente municipal ni las entidades o instituciones estatales que se quedaban con el moche, sino ahí la misma gente. Y ahí están proponiendo que las escuelas de tiempo completo sean parte del mismo esquema. Yo creo que no. Yo creo que hay que rescatar ese. Yo estoy en pro de que se rescate las escuelas de tiempo completo. Hay cosas que tenemos que eficientar, pero no descalificar. Y yo creo que mucha parte del discurso, sobre todo de la derecha, y lo digo abiertamente, del PAN es esa, ¿no? Descalificar todo lo que venga de parte del presidente de la República, descalificar de antemano. Bueno, hubo una senadora que dijo que con el Tren Maya va a cambiar el agua del Mar Caribe, ¿no? Ya se va a volver roja.
O sea, y yo creo que no podemos de alguna manera demeritar proyectos que a mediano o corto plazo pueden darnos resultados. Ahora te diría, aquí sentados ustedes dos, es evidente que el nivel del debate sube, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Discutamos lo que tenemos que discutir, pero a ver, déjame plantearte algo. Los números que da el INEGI y los números que da el Coneval nos colocan en una posición sumamente delicada, con un crecimiento de la pobreza en estos 4 años. Ahí yo te diría, ahí pasa algo. Ahí pasa algo, ¿no? que va más allá de la yo creo, perdón que lo diga en primera persona, no soy el entrevistado, yo creo que vamos allá de la genuina convicción del presidente. Yo creo que algo no está bien ahí, ¿no? A ver, perdón, Gustavo. No, yo creo que no estamos siendo sinceros y valientes. La reforma no está tocando realmente las fibras de lo que no está funcionando bien. Si quisiéramos hacer una reforma sincera y valiente, habría que empezar por los partidos políticos, reformar el sistema de partidos políticos. No está funcionando. Hoy todos los partidos políticos, y fíjate lo que te digo, todos tienen dueño. Todos. No hay uno que se salve. Tienen un dueño, están cooptados. Entonces, dejaron de funcionar los partidos políticos como instrumentos de los ciudadanos, de representación. Oye, como problema mundial. Pues sí. Así empecé. Hay una crisis de representación en las democracias, pero en México nos estamos yendo por las ramas, no estamos entrándole. Ahí sí, me encantaría un valiente que dijera, vamos a reformar el sistema de partidos, vamos a ver cómo eligen a sus dirigencias y cómo eligen a sus candidatos, porque estamos viendo la parte última de la elección constitucional, pero no la parte inicial de cómo se seleccionan los candidatos. Y ahí están cerradas las puertas, están controlados los accesos, hay cadeneros en el discoteca. Entonces, yo creo, en serio, esto es un circo, y el sistema político en su totalidad no está resolviendo los problemas de las mayorías, no de hoy, sino de hace mucho tiempo, y esto está generando una insurgencia que es la violencia. La violencia, el narcotráfico, todas las jóvenes que se van y se meten en estos temas, tanto de las adicciones como de la delincuencia, es por una frustración de falta de futuro. Y eso no lo estamos viendo, no estamos diciendo que vamos a cambiar el sueldo del presidente del INE. No está ahí el problema, Javier. No estamos siendo sinceros ni valientes. Cerremos, si te parece, senador. Sí, nada más, creo que dijo algo muy interesante. Yo estoy haciendo un ensayo al respecto. A ver, en el siglo XIX no habían partidos políticos como tal, habían clubes, ¿no? Asociaciones. El primer partido político realmente considerado como tal fue el Partido Comunista en el 19, porque ni siquiera el antireeleccionista como tal, de acuerdo a la Constitución, porque en ese tiempo no había Constitución, se le podía considerar. Yo creo que sí tenemos que avanzar hacia qué sigue después de los partidos políticos, porque el tema no es, como dices tú, es mundial, y hay un descrédito, hay partidos clientelares, familiares. Yo creo que tenemos que avanzar hacia qué sigue después de los partidos políticos, y mucha gente se asusta. Hoy estoy haciendo un ensayo al respecto de ciudadanizar las elecciones, es decir, que sean las propuestas y los ciudadanos más allá de los partidos por los que podamos votar. Pero es un tema que asusta a mucha gente. Ahí te invito, senador, que nos podamos sentar para ver una propuesta conjunta. Si alguien asustes a los partidos. Porque, exactamente, porque es una cuestión son los primeros que corren. Económica, ¿no? Que beneficia, te digo, de manera clientelar y económica, pero sí sería muy bueno entrarle a este tema, a este debate, porque creo que los partidos como tal ya dejaron de funcionar. Y cuando lo planteamos me dicen, oye, es que la única forma para llegar al poder es a través de los partidos. No, y debemos otra forma. Y otra forma puede ser candidatos ciudadanos con propuestas identificadas realmente que pueda ayudarnos la tecnología, que nos puedan ayudar pues los mismos medios de comunicación para propagarlas, más allá de estructuras partidarias, burocráticas e institucionales que ya no funcionan. A ver, en pocas palabras, senador, ¿qué esperas de la marcha del domingo? Creo que va a ser una marcha muy grande, impresionante. Yo creo que va a tener muy buen llamado el presidente de la República, pero también espero del presidente un llamado
a la concordia, a que yo incluso le he pedido a la gente que sea muy respetuosa, que sea una marcha en la que podamos disfrutar, platicando, Víctor, porque además es parte del informe de gobierno, sí, ¿no? Y yo espero una marcha en paz, tranquila, y que el discurso sea del presidente, yo lo espero, de que cierre estos años con concordia. Híjole, me parece que parte del discurso será la descalificación, pero es una simple. ¿Tú qué esperas que termine la marcha del domingo y en el día después? Yo creo que va a ser una demostración de capacidad de movilización, de fuerza. ¿Sí? Va a ser un déjà vu de algo que ya hemos vivido en México. Yo tengo siempre la tentación de voltear a ver el mundo, Javier, y ver los países... Pues es una muy buena tentación, ¿no? Es nuestro referente. Los países que admiro. Y tú dime, ¿en qué países democráticos el gobierno organiza marchas de apoyo? Muéstrame 2. Pensaba en Europa, pero no veo. No hay. Oye, ni Macron contra las cuerdas, ni Macron contra las cuerdas. Es que entonces tú dices, entonces estos son síntomas. Y tú dime, ¿qué países organizan marchas de esta naturaleza? Desde el gobierno. Sí. Y el signo y los resultados que tienen este tipo de países no son de los más admirables que yo conozco. Con esa reflexión me quedo. Bueno, muchas gracias, senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Plural. Muchas gracias, senador Nabor Alberto Rojas Mancera, de Morena. Gracias, en verdad que gracias. Gracias en nombre de Esperanza Barajas y de Eliana Hernández en la producción, en el resumen informativo Elizabeth Robles, Eli, y en la operación Sergio Vargas. Gracias. Su servidor Javier Solórzano lo espera próximo martes. Radio Congreso, sitio abierto en toda ya la gran cobertura que vamos teniendo aquí a través de Radio Congreso. Pásela bien, que tenga usted buen jueves. Adiós.